Caitlin Clark redefine lo que significa ser la máxima anotadora del baloncesto universitario. Avanza desde medio campo con la determinación de quien sabe que cada segundo cuenta, un defensor se lanza, estirando cada músculo, pero es demasiado tarde. Clark se eleva y dispara desde mucho más allá de la línea de 3 puntos, el balón gira majestuosamente en el aire y entra en la canasta, apenas moviendo la red, mientras el estadio estalla en un rugido ensordecedor de 55,000 voces unidas. Esa misma mañana había bromeado en el vestidor con sus compañeras, sin imaginar que aquel momento se volvería legendario. Semanas atrás, sus tiros de larga distancia ya habían sorprendido a todos, incluso a profesionales experimentados, obligándolos a replantear la defensa. Cada error, cada tiro de práctica, la había preparado para este instante. Ahora, la multitud no solo observa un juego, presencia una declaración, una joven no solo suma puntos, transforma por completo las reglas del juego. Desde pequeña en West Des Moines, Iowa, corría de un lado a otro de las canchas locales con un balón que parecía demasiado grande para sus manos, mientras otros niños practicaban tiros simples. Ella se fascinaba con los lanzamientos largos, con el desafío de ver la pelota girar en el aire como si estuviera dibujando su propio camino hacia la grandeza. Cada lanzamiento era un reto, un examen de concentración y valentía, y desde muy joven lo hacía con una disciplina que la separaba de todos en la cancha. Para cuando llegó a Iowa, su talento ya era imposible de ignorar y todos sabían que algo extraordinario estaban haciendo. Bienvenidos de nuevo. Caitlin Clark no solo es una de las mejores, sino quizás la mejor en el baloncesto femenino de preparatoria en Iowa, redefiniendo por completo cómo se juega alrededor de ella. No se limitaba a sumar puntos, transformaba la estrategia de los partidos. Las defensas rivales tenían que considerar su impresionante alcance, extendiéndose hacia atrás de formas que los entrenadores nunca habían previsto. Lo que antes era una zona segura cerca del arco se volvió territorio peligroso. Un solo pase hacia Caitlin podía convertirse instantáneamente en una oportunidad de anotar desde distancias que la mayoría de los jugadores ni se atrevería a intentar. Su ritmo, su elevación, el sutil giro de sus muñecas y su tranquila confianza desde lejos se convirtieron en los rasgos definitorios de su juego. Aficionados y compañeras notaban que cada recepción podía transformarse en una jugada destacada, sus tiros no eran solo puntos, eran declaraciones audaces. Caitlin se movía con seguridad, nunca con timidez, y su calma en la cancha hacía que los defensores dudaran apenas una fracción de segundo, suficiente para que ella se elevara y disparara con precisión. Y no enfrentaba a rivales débiles o inexpertas, regularmente se medía contra las mejores jugadoras del baloncesto universitario femenino, y aún así su alcance convertía cada posesión en un verdadero dolor de cabeza táctico para ellas. Entrenadores de ambos equipos susurraban sobre su increíble capacidad. Su confianza no era arrogancia, era el fruto de miles de horas de práctica, repeticiones interminables en gimnasios vacíos y una mente afilada que nunca dejaba de analizar el juego. Claro, Caitlin no se destacaba solo por su tiro de larga distancia, su visión de juego, pases precisos y control del ritmo la hacían verdaderamente única. Los defensores no solo observaban cómo lanzaba el balón, sino como leía toda la cancha, anticipando movimientos, encontrando espacios y creando oportunidades para sus compañeras de manera casi instintiva. Poseía el talento raro de dictar el ritmo del juego, obligando a sus oponentes a moverse y tomar decisiones para las que no estaban preparadas, como si tuviera un mapa invisible de la cancha en su mente, viendo líneas y patrones que otros no percibían, ejecutándolos con una precisión casi perfecta. Para cuando los aficionados llenaron el estadio Kinnick para presenciar su última hazaña, Caitlin Clark ya era más que una jugadora, era un fenómeno nacional que estaba cambiando la historia del baloncesto femenino. Esta noche, un estadio lleno hasta el tope en Evanston rodea a cada jugadora del equipo visitante, pero todas las miradas se concentran en Caitlin Clark de Iowa, quien se ha convertido en un fenómeno nacional. Los libros de récords reflejan sus logros, pero las estadísticas por sí solas no capturan el verdadero impacto que ha tenido en el baloncesto femenino. Su reputación la precede, desde el respeto silencioso de los entrenadores hasta la emoción creciente de jóvenes aficionados que siguen cada una de sus jugadas destacadas. Caitlin ya ha comenzado a redefinir lo que se espera del baloncesto femenino, convirtiendo el tiro de larga distancia no solo en una habilidad,
sino en una característica esencial de su identidad como jugadora. Cada paso que da en la cancha lleva consigo años de dedicación y sacrificio. Y cuando inicia el juego, el público no está solo para mirar, está allí para ser testigo de la historia en tiempo real. Detrás de cada tiro icónico y cada récord, hay una lucha mental constante. Clark aparece calmada, confiada e imparable, pero detrás de esa mirada concentrada se libra una negociación constante con la presión, la expectativa y la autocrítica. Cada temporada, cada partido tiene un peso enorme, los aficionados esperan historia, los entrenadores esperan perfección, y Kathleen espera nada menos que de sí misma. Incluso como novata en Iowa, la atención era abrumadora, no era una jugadora más, era una prodigio, una máquina de anotar capaz de romper defensas como ninguna otra. Cámaras la siguen, artículos analizan cada movimiento, redes sociales estallan con jugadas y reacciones, cada error se magnifica y cada acierto se disecciona. Ese nivel de escrutinio podría derribar a cualquiera, pero Kathleen aprendió a canalizarlo, comprendiendo desde temprano que la fortaleza mental era tan importante como la mecánica de su tiro. Enfrentando a LSU en el torneo de la NCAA 2024, el Elite 8 sumó otra capa de intensidad a su ya legendaria trayectoria. Lo más importante para Iowa en este partido era asegurar los rebotes defensivos, enfrentando a un equipo como LSU, sobresaliente en ofensiva y peligroso bajo el aro. No se trataba solo de otro enfrentamiento de alta tensión, era una cuestión de redención. El año anterior, LSU había sido el equipo que le negó un título nacional, y ese recuerdo persistía, recordándole silenciosamente lo que podría haber sido. Al entrar a la cancha, Kathleen llevaba ese peso sobre sus hombros, consciente de que la más mínima distracción podía costarle a su equipo la oportunidad de llegar al Final Four. La presión mental no desaparecía el día del partido, horas antes del salto inicial, repasaba visualizaciones de cada escenario defensivo posible, reviviendo juegos complicados en su mente, analizando dónde había fallado y cómo podía ajustar su estrategia. La preparación era meticulosa, mientras otras jugadoras confiaban únicamente en la memoria muscular, Kathleen combinaba eso con un mapa mental completo de la cancha, anticipando defensores, calculando ángulos y prediciendo movimientos rivales antes del primer drible. Incluso durante los entrenamientos, la lucha era intensa, repeticiones que parecían simples para los demás eran verdaderos ejercicios mentales, se obligaba a lanzar bajo fatiga, presión y plazos autoimpuestos. Los días en que los errores se acumulaban y la frustración amenazaba con aparecer, Kathleen transformaba esa frustración en combustible, aprendiendo a silenciar la duda y enfocarse en lo que podía controlar, su postura, su ritmo, su lanzamiento. Cada tiro era una lección, y cada lección la preparaba para la intensidad de multitudes masivas. Hoy es la máxima anotadora histórica, y cuando su tiro entraba, todos se daban cuenta, no se trataba solo de puntos, sino de la atención nacional y el brillo de los juegos de campeonato. Para cuando comenzó el partido contra LSU, las apuestas eran mucho más altas que simples victorias o anotaciones, la historia estaba en juego. Eran validaciones, pruebas y momentos históricos. La tensión no era solo externa, sino interna, un susurro constante recordándole que la grandeza no llega sin sacrificio mental. Y precisamente esa lucha hizo que su actuación final fuera extraordinaria. Kathleen había aprendido a abrazar la presión, convertir la ansiedad en claridad y usar cada obstáculo mental como un paso hacia la excelencia. Cuando finalmente lanzó ese balón desde larga distancia, cada hora de entrenamiento, cada noche de práctica, cada batalla interna, convergieron en un solo instante. La multitud podía ver solo el sonido del aro, los vítores y la explosión de emoción, pero detrás de ese tiro estaba una jugadora que había librado batallas invisibles y las había ganado. Esa lucha interna no era solo un desafío, era el secreto de su capacidad para brillar bajo presión, la razón por la que podía transformar los momentos críticos en actuaciones legendarias y la base del legado que construía, tiro valiente tras tiro valiente. Con 55.646 fanáticos llenando el estadio Kinnick de la Universidad de Iowa, la reacción era ensordecedora, 75.000 se pusieron de pie al final del primer cuarto. No era solo otro partido en el calendario, muchos nunca habían visto un juego de baloncesto femenino en un recinto tan masivo. Normalmente, el estadio resonaba con cánticos de fútbol,
pero ahora el arte se transformaba en una gigantesca cancha de madera. La anticipación flotaba en el aire, casi tangible, como electricidad antes de la tormenta. Los aficionados se acomodaban en sus asientos, algunos estirando el cuello para tener mejor vista, otros ya con los teléfonos listos para capturar la historia. Y entonces, Caitlin Clark pisó la cancha. Desde el primer drible, la energía cambió. Cada vez que tocaba el balón, las miradas se volvían hacia ella, los ojos la seguían y un murmullo recorría la multitud. Los defensores intentaban presionar, desafiar e intimidar, pero Caitlin tenía una presencia que hacía que lo imposible se sintiera rutina. Cuando lanzó su primer tiro de larga distancia desde más allá del logo, un silencio absoluto se apoderó del estadio. Hoy, cuando Caitlin Clark finalmente encestó su primer tiro de la noche, el balón giró en el aire, suspendido casi en el tiempo, antes de entrar suavemente en la canasta. Y entonces, como si alguien hubiera activado un interruptor, el estadio estalló. El rugido no era solo fuerte, era abrumador. La gente saltó de sus asientos, brazos al aire, voces quebrándose mientras gritaban, aclamaban y coreaban su nombre. Los teléfonos se levantaron por todas partes, registrando cada ángulo, cada movimiento, capturando el giro de su muñeca y su segura vuelta a la defensa, compartiéndolo al instante en redes. La energía se volvió contagiosa, desconocidos se abrazaban, volaban los choques de manos entre filas, y los aficionados que habían venido solo por diversión comprendieron que estaban presenciando historia. Los comentaristas, interrumpidos a mitad de frase, no podían más que maravillarse ante la reacción de la multitud. Los entrenadores dejaron de dar instrucciones, conscientes de que nada podía competir con aquel espectáculo. No era solo emoción, era asombro. Familias enteras aplaudían juntas, niñas jóvenes con camisetas de agua agitaban carteles hechos a mano, incluso los aficionados veteranos que llevaban décadas asistiendo se pusieron de pie. Algunos lloraban, conmovidos por la combinación de habilidad, valentía y pura audacia. Cada tiro de larga distancia que intentaba Caitlin aumentaba el crescendo, cada enceste era recibido con un rugido más fuerte, cada casi fallo con suspiros colectivos y ánimos. Para cuando logró su característico tiro de 55 pies, el estadio había alcanzado un nivel de energía febril. No era solo una canasta, era un momento cultural. La emoción trascendió las paredes del estadio, inundando hogares, teléfonos y redes sociales en todo el país. Clips del tiro se viralizaron en horas, con millones de aficionados repitiendo una y otra vez el momento. Las calles vibraban con la conversación, y los gimnasios locales se llenaban de niños intentando replicar el imposible tiro, imitando la forma y la audacia de Caitlin. La reacción del público no era solo celebrar a una jugadora, sino ser testigos de un cambio en el juego mismo. El baloncesto femenino, muchas veces subestimado en exposición, de repente exigía atención. Caitlin Clark no solo anotó puntos, sino que creó un espectáculo que hizo que los aficionados se inclinaran hacia adelante, se acercaran y se sintieran parte de algo monumental. Cada ovación, cada suspiro colectivo, cada aplauso de pie no solo reconocía el talento de Caitlin Clark, sino también su dedicación, fortaleza mental y capacidad para rendir bajo presión. Al final del partido, quedó claro que esto no era solo un juego, era un evento histórico. Los aficionados salieron del estadio vibrando, repasando mentalmente cada uno de sus tiros, comentando sobre su alcance, confianza y audacia. La multitud no solo había sido testigo de cómo Caitlin Clark hacía historia en el baloncesto, sino que se había convertido en parte de ella. Ese día, los fans no solo aplaudieron, experimentaron la emoción de presenciar a una leyenda en formación, y su reacción quedó grabada como parte permanente de su historia. Cuando su tiro atravesó la red, no terminó solo con un grito. Caitlin Clark estableció el récord histórico de anotaciones en la División 1 del baloncesto femenino, y sus primeros 3 tiros hicieron eco mucho más allá de la cancha del estadio Kinnick, dejando resonancias que durarían días, semanas e incluso meses. Las redes sociales explotaron casi de inmediato, sus tiros se compartieron, debatieron, reprodujeron y maravillaron a todos por la distancia, el arco y la rapidez de su lanzamiento. La gente no solo quedó impresionada, quedó inspirada. Niños en gimnasios de todo el país comenzaron a intentar tiros más largos, padres grababan mientras imitaban la precisión de Caitlin, y hashtags sobre su histórico tiro comenzaron a viralizarse.
Para el programa de Iowa, los efectos fueron enormes, la asistencia a partidos femeninos se disparó, el merchandise se agotó en cuestión de horas y los ratings televisivos se elevaron. Kathleen había traído un nuevo nivel de atención al baloncesto femenino, atrayendo fans que quizá nunca lo habían seguido. Su influencia no se limitó a las gradas, entrenadores de todo el país ajustaron sus estrategias defensivas para cubrirla, entendiendo que detenerla significaba ampliar la cobertura a zonas antes consideradas seguras. Cambió la forma en que los equipos pensaban sobre el espacio, la defensa y el riesgo. Incluso en las ligas profesionales, su impacto se hizo sentir. Scouts y analistas notaron que su combinación de tiro de larga distancia, visión de cancha y liderazgo no la convertían solo en una estrella universitaria, sino en una jugadora capaz de transformar cualquier equipo. Patrocinadores y marcas comenzaron a destacarla en campañas, pero su influencia iba más allá de los puntos en el marcador. Un solo tiro se convirtió en un símbolo cultural, una representación visual de habilidad, valentía y posibilidad. Quizá el efecto más profundo fue la inspiración que provocó en otras jugadoras. Ver a Kathleen realizar tiros que parecían imposibles permitió que jóvenes atletas soñaran más alto y apuntaran a lo extraordinario. No se trataba solo de imitar un movimiento, sino de creer que podían redefinir sus propios límites. Ese momento se convirtió en un modelo: practicar sin descanso, confiar en tus habilidades y, cuando llegue el momento, dejar que el balón vuele sin vacilación. De muchas maneras, ese único tiro simbolizó un cambio en el baloncesto femenino. No era solo un partido ni un punto en el marcador, sino la prueba de que una jugadora con talento, confianza y preparación podía elevar todo el deporte. Aunque el estadio se silenció tras el pitido final, la conversación, la energía y la emoción continuaron, dando forma a historias, inspirando narrativas y dejando una huella que perduraría mucho más allá de la temporada. El tiro de Caitlin Clark movió más que la red, conmovió corazones, mentes y la percepción misma de lo posible en una cancha de baloncesto. Sus efectos no fueron temporales, eran un legado duradero, recordando a todos que un solo momento valiente podía desatar una verdadera revolución. El legado de Caitlin Clark no se mide solo en puntos, asistencias o jugadas destacadas, sino en la manera en que transformó expectativas, inspiró a toda una generación y dejó una marca imborrable en el baloncesto. Para cuando se enfrentó a LSU en el torneo de la NCAA 2024, Elite 8, el mundo ya conocía su nombre. Kathleen no era solo la estrella de Iowa, era un fenómeno nacional. Cada tiro, desde 33 pies o más, demostraba su grandeza, su influencia se extendía mucho más allá del parquet. Ese juego, ese momento y cada lanzamiento que realizó definieron los cimientos de su legado. En el enfrentamiento de Elite 8 contra LSU, las apuestas eran enormes. Kathleen no solo competía por un lugar en el Final Four, sino por la redención. Un año antes, LSU había negado a Iowa la oportunidad de un campeonato nacional y el recuerdo permanecía. Cada drible, cada giro, cada tiro llevaba el peso de asuntos pendientes. Ese día, Kathleen entregó una actuación incomparable: 41 puntos, 12 asistencias, llevando a Iowa a una victoria de 94-87. No fue solo un triunfo, sino una declaración: había llegado no como una estrella en ascenso, sino como una jugadora capaz de moldear la historia en tiempo real. Su impacto se extendía mucho más allá de ese solo juego. Su tiro de larga distancia redefinió lo que significaba ser una amenaza desde la periferia en el baloncesto femenino, y los entrenadores de todo el país debían ajustar sus estrategias para intentar contenerla. Los entrenadores tuvieron que diseñar defensas que consideraran su alcance y velocidad, obligando a los equipos a replantear la distribución y las rotaciones en la cancha. Las jóvenes jugadoras, inspiradas por su audacia, comenzaron a lanzar desde distancias mayores, creyendo que ellas también podían desafiar los límites. Su estilo, valiente y preciso, se convirtió en un modelo para la próxima generación de atletas, enseñándoles que la habilidad por sí sola no bastaba, la confianza, la preparación y la fortaleza mental eran igual de esenciales. Fuera de la cancha, el legado de Caitlin Clark era igual de poderoso. La asistencia a los partidos de Iowa se disparó, el merchandise se vendió más rápido que nunca y la cobertura mediática atrajo a nuevos aficionados al baloncesto femenino.
Su influencia elevó la visibilidad del deporte, demostrando que el baloncesto femenino podía generar la misma emoción, energía y pasión que cualquier gran evento deportivo. Patrocinadores y ligas lo notaron, reconociendo su capacidad para conectar con los fans y atraer atención al juego de formas que las estadísticas por sí solas no podían explicar. El liderazgo de Clark también dejó huella en sus compañeras, su habilidad para controlar el ritmo, leer la cancha y mejorar a las demás era incomparable. No solo era una anotadora, sino una facilitadora, mentora y fuente de inspiración para quienes la rodeaban. Sus rivales la respetaban, los aficionados la admiraban y las jóvenes jugadoras la veían como ejemplo, no solo por su talento, sino por su ética de trabajo, dedicación y valentía para lanzar tiros que nadie más se atrevía. En última instancia, el legado de Caitlin Clark se define por mucho más que estadísticas, se define por momentos. Desde el icónico tiro frente a 55,000 fanáticos, la histórica actuación de 41 puntos contra LSU, las incontables horas de práctica en gimnasios vacíos, hasta su inquebrantable compromiso de superar límites, Caitlin demostró que el baloncesto no es solo un juego de números, sino un escenario de valentía, innovación e inspiración. Su influencia se sentirá durante años, moldeando cómo las futuras jugadoras aborden el deporte y cómo los aficionados lo vivan. Ese tiro, el que llevó a 55,646 fanáticos a un frenesí, no solo sumó puntos, fue un momento que unió personas, desafió límites antiguos y dio a los seguidores algo poderoso en que creer. De los entrenamientos solitarios en gimnasios vacíos a estadios llenos, la trayectoria de Caitlin Clark muestra cómo la pasión y la perseverancia pueden reescribir la historia, jugada tras jugada. Su juego no solo cambió resultados, cambió la atención, la estrategia y las expectativas del deporte. Con actuaciones icónicas como sus 41 puntos contra LSU en el torneo NCAA Elite 8, demostró que los grandes momentos no ocurren por casualidad, sino que se ganan. La influencia de Clark se sentirá en cada cancha donde alguien se atreva a lanzar un tiro largo con confianza. Este legado no se desvanece, apenas comienza, y mientras el baloncesto sigue evolucionando, hay algo seguro, el tiro que hizo gritar a decenas de miles será recordado para siempre.